En el año 66 de nuestra era, estalló la revuelta judía tras la retirada forzosa del tesoro del templo por parte del procurador romano Gesio Floro. Los judíos suprimieron los sacrificios diarios ofrecidos en el templo en honor del emperador y provocaron disturbios, tras lo cual el procurador romano se trasladó a Cesarea. El legado de Siria, Cestius Gallus, instó a intervenir, incluso si estaba bajo el mando de una legión, fue rechazado. Se estaba preparando la guerra, para expulsar al dominio romano. Esta era la revuelta que el pueblo judío estaba preparando en ese momento. El comandante Vespasiano, que luego se convertiría en emperador en el año 69, intervino para sofocar la revuelta con 2 legiones y su hijo Tito al frente de una tercera legión. El ejército romano también podía contar con conspicuas tropas auxiliares. Hay importantes testimonios de este asedio que son los aportados por Tácito, que sabemos que era el historiador del momento, en esa época, que estaba muy ligado al Senado. Él lo hace en Historia, en el libro quinto, los capítulos 11 y 13, y por el historiador romano de origen judío, Flavio Josefo, en su libro La Guerra Judía, que esta es una obra escrita en griego, y de quien más nos podemos confiar. Es decir, Flavio Josefo es una muy buena fuente para obtener datos, porque él era un judío que trataba de explicarle a los romanos todo lo que sucedía en la tierra de Judea con sus creencias, o sea, todo lo que implicaba ese pueblo, lo trataba de explicar y siendo judío sabía muy bien de qué se trataban las cosas, entonces como que lo descodificaba para que los romanos o el pueblo romano pudiera entender de qué se trataba. Y la verdad es que es una obra, toda su obra, todos sus libros, son muy importantes desde el punto de vista histórico para comprender y para tener datos, es de donde más datos se pueden sacar, porque la verdad es que fue muy objetivo y no tenía esto del, como tenía Tácito, por ejemplo, el de hacer cierta propaganda o de trabajar para una facción. Así que todo lo que venga de Flavio Josefo es realmente muy interesante. Empezando por Tácito, él describe los primeros enfrentamientos entre los judíos y los romanos frente a los muros de Jerusalén. Y dice que el campamento se colocó frente a las murallas de la ciudad, las legiones estaban alineadas para la batalla, los judíos también se colocaron debajo de los muros en una posición estratégica, listos para perseguir al enemigo si el resultado era positivo y para refugiarse dentro de los muros si el destino era malo. Después de los primeros enfrentamientos, las tropas judías se retiraron dentro de las murallas. Luego los romanos se dispusieron a conquistar Jerusalén con un sitio. Sin embargo, la empresa, no se implementó fácilmente debido a las defensas naturales y a las fortificaciones artificiales construidas en esos años para proteger la ciudad. Y entonces él nos cuenta, dice que las grandes obras de albañilería, como para fortificar lo suficiente, incluso una ciudad en la llanura, habían hecho esa ciudad aún más fuerte, ya que era difícil de conquistar debido a su posición natural, ya por ese simple hecho. Los muros, ingeniosamente oblicuos y con las esquinas vueltas hacia adentro, para dejar expuestos a los golpes los lados de los atacantes, cerraban 2 cerros altísimos. En lo alto de la escarpada roca, donde la montaña ya era un soporte, las torres se elevaban por 70 pies y hasta 120 en los valles, muy espectacular, dando a quien los miraba desde lejos la sensación de que todas eran iguales. En el interior, otro círculo de murallas rodeaba el palacio y destacaban por su altura la Torre Antonia, llamada así por Herodes en honor a Marco Antonio. El templo también se había convertido en una fortaleza como resultado de las obras encargadas por el rey Herodes.
Hoy solo queda el Muro de los Lamentos de esta inmensa obra. Dentro del templo estaba el manantial de Gihón. Jerusalén parecía preparada para un largo asedio, ya que los habitantes habían cavado estanques para recoger agua de lluvia. Y Tácito nos dice, el miedo y la experiencia les habían enseñado muchos trucos después de que Pompeo los atacara. Bajo el imperio de Claudio, entre el año 41 y el año 54, la ciudad se había fortificado aún más, mientras que la población crecía cada vez más debido a la gran cantidad de personas que se mudaban ahí desde otras ciudades, incluidos fanáticos y algunos turbulentos que, animados por un espíritu nacionalista antirromano, provocaron enfrentamientos internos. Había 3 comandantes y otros tantos ejércitos. Simón presidía el círculo más amplio de las murallas exteriores, Juan el centro de la ciudad y Eleazar el templo. Juan y Simón eran fuertes en número de seguidores y en armas, Eleazar en posición, pero entre ellos los enfrentamientos, las traiciones y los incendios que se producían entre los 3, eran continuos y se había prendido fuego una gran cantidad de trigo, por ejemplo. Juan pronto tomó posesión del templo después de haber enviado algunos hombres a matar a Eleazar y a todo su equipo con la excusa de ofrecer un sacrificio. La ciudad se dividió así en 2 facciones hasta que, con la llegada de los romanos, la guerra exterior generó armonía dentro de estas facciones. Es decir, se unieron ante el enemigo común. Bueno, a partir de Flavio Josefo, en su libro La Guerra Judía, descubrimos que diariamente se producían enfrentamientos sangrientos en Jerusalén. Las facciones internas se dañaron incluso al prender fuego las reservas de alimentos. Cuando Juan tomó posesión del templo durante las festividades de la Pascua, causó miles de muertos. Y cito textualmente de Flavio Josefo, decía: los patios del templo se inundaron de sangre y hubo alrededor de 8.500 muertos. Finalmente se llegó a una alianza entre Juan y Simón para oponerse a los romanos, como también contaba Tácito. A partir de Flavio Josefo también tenemos la siguiente cita que dice: se habían producido milagros de que esa raza endurecida en la superstición y opuesta a la religión no creía que fuera legítimo expiar ni con votos ni con sacrificios. Fueron vistos ejércitos luchando en el cielo, armas brillando, y el templo fue iluminado por destellos repentinos. De repente las puertas del santuario se abrieron y se escuchó una voz sobrehumana que exclamaba: «Los dioses se van», y al mismo tiempo el movimiento de los dioses que parten. Pocos dieron a estas maravillas un significado siniestro. Este pasaje es absolutamente importante para entender el Antiguo Testamento y qué es lo que cuenta el Antiguo Testamento realmente. Y a partir de Flavio Josefo lo tenemos de primera mano, pasando por encima de todas las traducciones posteriores que se hicieron de este libro llamado Sagrado. Así que es muy importante este pasaje porque nos habla en plural, nos habla de dioses, nos habla de que hubo luchas en el cielo con ejércitos. No está hablando de una metáfora, está hablando de ejércitos luchando en el cielo con armas brillando, que iluminaron el templo con destellos repentinos. O sea, me parece que no hace falta interpretar nada, ¿no? Y que las puertas se abrieron y se escuchó una voz sobrehumana que exclamaba: «Los dioses se van». O sea, había dioses en plural, cuando se supone que había, de última, digamos, era el lugar, el tabernáculo, esa era la morada de Dios. Bueno, acá nos habla en plural, no hay ningún error de ortografía porque así está en el original griego.
y que se van, o sea que después de hartos de todo este problema que había ahí, se retiran. Y cómo salieron estos dioses. Y está relatado. Pero bueno, esto es para el que, obviamente, para el que quiera oír que oiga. Es simplemente eso. Va a haber gente que va a decir que Flavio Josefo estaba demente. Pero si atamos cabos con otras cosas, algunos podemos llegar a pensar que no estaba loco. Pero bueno, son posturas a tomar frente a una lectura, ¿no? Bueno, siguiendo con cómo venía esto de el sitio que producen los romanos a Jerusalén, nos encontramos con que, bueno, la religión judía impide los ritos en caso de calamidad, mientras que los romanos, al contrario, a menudo recurrían a sacrificios públicos en caso de necesidad, ¿no? Eran dos posturas religiosas ante estos casos. Por eso Tácito define a los judíos como una raza imbuida en la superstición y opuesta a la religión, porque son dos pareceres absolutamente diferentes los que tenían los romanos con los que tenían los judíos en cuanto a la religión, y qué hacer en el caso de necesidad o en el caso de un problema mayor como estaban teniendo, ¿no? Bueno, también Flavio Josefo nos cuenta y nos da testimonio de la naturaleza excepcional de los milagros que ocurrieron en ese momento, en ese sitio. Y nos dice, la puerta oriental del templo, la que era de bronce y muy maciza, de modo que al anochecer 20 hombres lograron cerrarla con dificultad, estaba atornillada con barras de hierro y tenía estacas que se clavaban muy profundamente en el umbral constituido por un bloque. Todo de una pieza, a la 6ª hora de la noche, se vio abrirse sola. O sea, pasaron cosas muy extrañas en ese asedio, en donde no solamente estaban los romanos asediando por fuera, sino que dentro de la ciudad, o sea, dentro de los muros, intramuros, había facciones luchando entre sí. También nos cuenta Flavio Josefo, nos dice, pocos días después de la fiesta, el 21 del mes de Artemisio, apareció una visión milagrosa que sería difícil de creer, y de hecho creo que lo que voy a contar podría parecer un cuento de hadas si no contara con el apoyo de los testigos presenciales por un lado, y por el otro la confirmación de las desgracias que siguieron. Antes de que se pusiera el sol, carros de guerra y ejércitos de guerreros emergieron de las nubes y rodearon la ciudad en el cielo de toda la región. Además, en la fiesta llamada Pentecostés, los sacerdotes que habían entrado al templo interior por la noche para celebrar los ritos habituales allí, informaron que primero sintieron un susto y un golpe, y luego un par de voces que decían, nosotros nos vamos. Todo dicho, creo que no hace falta aclarar absolutamente nada, ¿no? Tácito también informa de estos eventos y dice, la mayoría estaba convencida de que estaba escrito en los textos antiguos de los sacerdotes que en ese momento Oriente demostraría su fuerza y que los hombres que salieran de Judea se convertirían en dueños del mundo. Eso está en su historia quinta, capítulo 13. En el capítulo 7 del libro de Daniel se lee, aún miramos las visiones nocturnas, aquí viene con las nubes del cielo, uno como un hijo de hombre. Se acercó al anciano y le fue presentado. Se le dio poder, gloria y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es un poder eterno que nunca terminará y su reino nunca será destruido. Tácito escribe que esa profecía predijo a Vespasiano y Tito. También Flavio Josefo en la Guerra Judía y Suetonio en la vida de Vespasiano interpretan la profecía de esta manera. Ahí podemos discutir porque son interpretaciones. Coinciden todos, pero no deja de ser una interpretación.
Bueno, Tácito dice que más de 600.000 personas se refugiaron en la ciudad y se les entregaron armas para luchar. Cuando Vespasiano fue nombrado emperador, fue Tito quien tomó el mando de la operación mediante la creación de trincheras y pasarelas, cuando se vio obligado por la naturaleza del terreno a renunciar a la sorpresa y al ataque repentino. Finalmente, Jerusalén fue conquistada con un asedio de hambre. La historia de los hechos de la obra de Tácito no se queda, no termina, porque el historiador vuelve a contar la campaña militar contra los bárbaros, y lamentablemente después del capítulo 26 del quinto libro se ha perdido lo que era este libro de la historia. Y se encuentra el terrorífico final de la ciudad en el libro sexto de la Guerra Judía de Flavio Josefo. Y él nos cuenta lo siguiente, dice: Tito, habiendo entrado en la ciudad, admiró las fortificaciones y sobre todo las torres que los líderes rebeldes habían evacuado en su locura. Observando la altura de la base maciza, el tamaño de cada bloque de piedra y la precisión de las comisuras y su desarrollo total en ancho y alto, dijo: verdaderamente luchamos con la ayuda de Dios, y fue Dios quien sacó a los judíos de estas fortalezas. De hecho, contra estas torres, ¿qué pueden hacer las manos del hombre o las máquinas? En repetidas ocasiones hizo consideraciones similares con sus amigos mientras liberaba a los prisioneros de los líderes rebeldes encontrados en las torres. Más tarde, cuando destruyó el resto de la ciudad y derribó las murallas, salvó estas torres como un recordatorio de su fortuna, que lo había ayudado a apoderarse de fortalezas inexpugnables. Eso es lo que nos cuenta Flavio Josefo. Y sigue, y en el libro séptimo sigue hablando del final de la ciudad, y dice: el César dio la orden de arrasar toda la ciudad y el templo, dejando solo las torres que superaban a las otras en altura, Fasael, Hípico y Mariamne, y el sector de las murallas que rodeaban la ciudad por el oeste. Esto era para proteger el campamento de los soldados que permanecerían allí como guarnición. Las torres, para hacer comprender a la posteridad lo grande y fortificada que era la ciudad, que no pudo resistir el valor de los romanos. Todos los demás muros fueron derribados y destruidos de una manera tan radical que quien llegara a ese lugar nunca hubiera creído que había una ciudad. Así fue entonces, a causa de la locura revolucionaria, el fin de Jerusalén, ciudad admirada y famosa en todo el mundo. Esto es Flavio Josefo, Guerra Judía, libro séptimo, capítulo 1 a 4. Así que bueno, ahí tenemos la descripción de cómo comenzó esto, con una revuelta contra el dominio romano. Siguió con, como siempre sucede, facciones internas que querían el liderazgo de la facción revolucionaria, que termina provocando en realidad un debilitamiento de esta propia facción. Y finalmente a los romanos tomando posesión, tomando primero un lugar estratégico desde donde atacar, asediando la ciudad, finalmente entrando, pero además ayudados, de alguna forma ellos dicen ayudados por Dios, pero que vemos todas estas cosas extrañas que sucedieron, a las que le llaman milagros. Por supuesto, el milagro va a depender de quien lo cuente, ¿no? O sea, va a ser un milagro para quienes estaban afuera tratando de entrar, y no tan milagro para los que están del lado de adentro. Así que eso es según quien lo diga, ¿no? Pero de todas formas, digamos que fueron hechos sobrenaturales. Eso sí lo podemos afirmar. O sea, milagro o no, son cosas muy extrañas, sobre todo, incluso en esta época sería extraño que nos cuenten algo así. Pero fue contado por no solo los historiadores, de los cuales de Tácito podemos tener dudas, pero más bien en un aspecto político, pero no en algo que cuente de este tipo, que además coincide con lo que cuenta Flavio Josefo, que realmente es una fuente muy fidedigna, y que además él mismo nos dice que hubo testigos presenciales
y que bueno, que era algo que se comentaba en ese momento, era algo vox populi, que después con el tiempo eso se fue como olvidando, pero él mismo cuenta que fue algo que llamó la atención de todo el mundo, de todos los que estaban allí, y son estas luchas en el cielo, con estas como detonaciones o cosas, luces brillantes que iban hacia el templo, esta voz sobrehumana que dice nos vamos, y los dos coinciden en lo mismo. Quizás lo que cambie es cómo está conformada la oración simplemente, pero el significado es exactamente el mismo, en donde dicen nos vamos. Y claro, también nos queda una gran intriga, ¿no? Es decir, sobre todo el por qué se iban, si en resumidas cuentas eran los que más poder tenían. Es decir, estos dioses eran por supuesto muy superiores en poder que cualquier romano o cualquier judío de la época. O sea, bastaba con esas luchas que se estaban dando en el cielo, podrían haber exterminado a cualquiera o a ambas partes. Pero bueno, decidieron irse con lo que para mí, por lo menos evidentemente, parecerían ser naves. Puede sonar totalmente loco, pero si nos remontamos a aquellos relatos sumerios de las tablillas, realmente coincide muchísimo. Entonces no puedo dejar de hacer una conexión con eso. Claro que es algo que esa conexión, bueno, es una deducción personal, pero la descripción que están haciendo de esta batalla en el cielo y demás, eso está, cualquiera puede ir, sobre todo al libro de Flavio Josefo, que era judío romano, puede ir y puede constatar eso. Así que bueno, es muy llamativo, la curiosidad realmente da mucha curiosidad. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Qué habrán visto exactamente? Porque ellos lo cuentan con su lenguaje del momento y como lo pueden describir, ¿no es cierto? Pero sería interesante con ojos modernos ver cómo fue eso, que incluso creo que quizás nos costaría a nosotros mismos poder describirlo. Pero bueno, tendríamos ya quizás una mejor o una facilidad, digamos, para poder describir qué estaba pasando o suponerlo al menos. Pero es realmente muy intrigante esa escena y esa voz diciendo nos vamos, los dioses nos vamos. No sé, es realmente de película. Y la verdad es que cualquiera puede decir, bueno, no, eso no lo vamos a tomar en cuenta porque eso nadie lo puede probar, es una locura, es algo que pusieron ahí. Bueno, lo puso Flavio Josefo, que era contemporáneo. Esto no es posterior, viene de alguien que era judío y que además, si bien tenía ciudadanía romana, digamos, no estaba, seguía practicando su fe, y él lo que hacía era escribir sobre su pueblo y como decía antes, tratar de explicar, como eran culturas muy diferentes, ser como el puente entre las dos para que los romanos pudieran conocer la historia. Y por eso es muy interesante, por ejemplo, leer el Antiguo Testamento a la luz de lo que cuenta Flavio Josefo, porque él explica lo que cuenta el Antiguo Testamento, se lo explica a los romanos en sus libros, porque eran textos sagrados que obviamente los romanos no iban a andar leyendo, pero él al escribir esa historia, era eso, era una historia, era la historia del pueblo. Entonces eso sí podía tener divulgación, digamos. Entonces es muy interesante la óptica o cómo él trata de explicarlo, ¿no? Parece algo muy, muy válido
y que nos da una visión mucho más humana, terrenal, o de alguien que estaba viviendo en ese momento y que pertenecía a ese pueblo. No era alguien extranjero que trataba de entender, sino al revés, era uno de ellos que trataba de explicar a los demás cómo era la cosa, en qué creían, cuáles eran sus costumbres y demás. Entonces, cuando él nos cuenta lo del asedio y la destrucción del templo y de la ciudad entera, nos cuenta esto, que además también está contado por Tácito. Y bueno, para no ser repetitiva, ¿no? O sea, está ahí, está en la historia que nos cuentan, pero una historia que sí se puede tomar, o sea, todo indica que se puede tomar como auténtica. Claro que nos faltaría una parte, digamos, porque es una visión de aquellos años. Lo explicaron como pudieron, pero Flavio Josefo, yo creo que es uno de los que se salva, de los historiadores que se salva de manipulaciones y demás. Al contrario, yo creo que él quiso hacer algo bien hecho, digamos. Y es interesante leer sus libros, no solamente esto que nos cuenta, esto en particular que llama mucho la atención, sino todo el resto, porque hace mucho más fácil el comprender muchas cosas, porque era lo que él pretendía, una divulgación. Así que bueno, esa fue la destrucción del segundo templo. Tenemos ya hablamos de la destrucción del primero, que fue llevada a cabo por Nabucodonosor, y esta fue la segunda. Es decir, la destrucción del segundo templo. Ellos lo reconstruyeron y esta vez fueron los romanos quienes lo destruyeron, y lo único que quedó fue lo que hoy en día conocemos como el Muro de los Lamentos. Y a partir de ese momento hubo intentos de reconstrucción, pero nunca se llevó a cabo. Y tenemos hoy en día el intento que están tratando de llevar a cabo de edificar el tercer templo, que viene con toda una profecía y toda una historia, de la cual ya hay un video, pero que bueno, es todo un tema lo del tercer templo. Pero desde aquella época, desde el año 70, que fue cuando se arrasó la ciudad, hasta el día de hoy, lo único que quedó fue este pedazo de muro y intentos que quedaron inconclusos, ni empezaron, pero bueno, estuvo la intención. Pero estamos hablando de casi 2000 años, poquito menos, en donde no se volvió a construir y estarían intentando, pero bueno, está el tema de que hay mezquitas en el lugar y complicaría todo. Bueno, eso está en otro video anterior. Así que, bueno, este es un paso más en el mapa, donde obviamente nos ponen la destrucción del segundo templo, para que tengamos, digamos, todo el hilo, ¿no? La destrucción del primero, la destrucción del segundo y por qué puede producirse la construcción del tercero. Y además es muy interesante por esto de esa batalla celestial que se dio y todo esto de los dioses dentro y toda esa historia. Esa particularidad es muy interesante, llama mucho la atención y conecta directamente con las otras batallas celestiales que nos han contado en otros libros, en otros lugares del planeta, pero que las describen básicamente de la misma forma. En regiones de la India, en muchos lugares nos relatan estas batallas con carros celestiales en muchas épocas. Y bueno, acá la frutilla de la torta es la frase de los dioses nos vamos. Eso es, pero algo que es, no sé, realmente haber estado ahí, yo no sé qué habrá pensado la gente en ese momento. Quizás haya sido algo normal, ¿no? Quizás ellos estuvieran acostumbrados, sabrían perfectamente de qué estaban hablando, pero a nosotros
Para nosotros es desde chocante hasta muy llamativo. Pero bueno, ese es el motivo por el cual nos encontramos con este ítem del mapa. Y bueno, para seguir avanzando en estas cuestiones que nos ocultan y tan raras que hay en la historia de nuestra civilización.